Hola, buenas tardes. Soy Nerea Riesco. Les doy la bienvenida un día más a nuestro programa dedicado a la literatura. Pasen y lean. La música que suena de fondo, como siempre les digo, de nuestro gran amigo David Postigo. Mirando al espejo se llama este tema que nos acompaña. Hoy, además de las secciones habituales en las que haremos un repaso a la agenda de las actividades de esta semana, contamos con la presencia de Pedro Luis Ibáñez Lérida, escritor, poeta, editor, dinamizador cultural y también delegado de ACE Andalucía en Sevilla, la Asociación Colegial de Escritores Andaluces. Él nos hablará de las primeras jornadas de narrativa, cuya pretensión fundamental es contextualizar espacios de encuentro, debate, reflexión entre novelistas y lectores. Estas jornadas se celebrarán durante los días 26, 27 y 28 de marzo a partir de las 7:30 en la Casa de la Provincia, que como ustedes saben está en la Plaza del Triunfo número 1 en Sevilla. Pues nada, sin más, vamos a darle la bienvenida a Pedro Luis Ibáñez Lérida. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Nera. El placer es mío por traspasar el umbral de Pasen y Lean, porque me parece que es interesantísimo este espacio y además abre mundos a otros, ¿no? Que es lo interesante de la cultura. Sí, tirar un poquito del hilo, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta porque la Asociación Colegial de Escritores siempre ha sido algo como que está ahí, pero que nunca parecía que nos atraía, ¿no? Incluso a los propios escritores. Cuéntanos, de pronto me da la sensación de que ha habido como un aire nuevo, una corriente nueva y habéis empezado a moveros, ¿no? Sí, efectivamente, la asociación como tal se creó en el año 1976, luego, en los umbrales de la democracia ya se legalizó, pero bueno, ha sufrido diferentes derroteros hasta la actualidad y concretamente la Sección Autónoma de Andalucía el pasado 11 de enero en Antequera, tras una asamblea general extraordinaria, se nombró una nueva junta directiva que en este caso preside el escritor y poeta cordobés Manuel Gaete Jurado, y de la que yo formo parte como delegado territorial aquí en Sevilla, junto con otros compañeros que están trabajando en las diferentes provincias andaluzas. Uno de los objetivos fundamentales era precisamente que la asociación fuera más visible y se incardinara en la sociedad desde ámbitos como los que nos llevan a organizar estas primeras jornadas de narrativa en Sevilla, concretamente, pero que luego va a tener otro tipo de parámetros iguales en el resto de provincias. Y lo que queremos fundamentalmente es eso, ¿no? Acercarnos, aproximarnos y crear espacios de encuentro, de reflexión y de pensamiento y de crítica también en atención a la cultura y a sus protagonistas como son los propios escritores, pero no nos olvidemos también de los lectores, fundamentales en todo este proceso de gestión y de actuación, claro. La verdad es que me alegra mucho escucharte y saber que se están tomando estas iniciativas. Una de ellas, como estábamos contando, son estas primeras jornadas de narrativa. Cuéntanos cómo ha surgido la idea. Bueno, pues en atención a los objetivos que te comentaba en la anterior pregunta, pensamos desde la Junta Directiva que sería interesante precisamente abundar en aquellos autores andaluces que pudieran tener una repercusión en los diferentes apartados en los que se estructura estas jornadas de narrativa, que son 3 mesas redondas, y en los cuales, partiendo desde un universo heterogéneo en cuanto a generaciones y en cuanto a miradas, pues pudiéramos trasladar al público lector y también a la sociedad en general una visión precisamente de la literatura desde sus propios protagonistas, pero además también atendiendo no solo a un criterio unilateral del propio ponente o autor en cuanto a que desde la mesa redonda se establezca una serie de pensamientos y de reflexiones, sino que vamos a dar también la posibilidad de que esos lectores, de que esas personas que nos visiten puedan interactuar con los propios autores en cuanto a que puedan compartir también las reflexiones desde los lectores hacia los autores y entonces componer también un tapiz mucho más rico, mucho más caleidoscópico, en fin, una mirada mucho más vasta y extensa que
que única y exclusivamente la propia creatividad del propio autor, ¿no? Sino que se vea enriquecida por la visión del propio lector, ¿no? Sí, porque esa es la sensación que me daba, que con estas jornadas pretendíais mostrar ese proceso de creación literario como un todo, en el que no solamente participa esa persona que está delante de su teclado, de su cuaderno escribiendo, sino que también hay una interacción con el contexto cultural y social en el que está trabajando, así como la participación de ese lector, ¿no?, como pieza imprescindible para que la obra se complete, porque yo en muchas ocasiones digo que quizá una de las cosas más satisfactorias que tenemos los escritores es el encuentro con el lector y esa respuesta, ¿no?, ese feedback que se produce en la relación con el lector, ¿no?, porque parece como que si no ese momento de comunicación que uno hace escribiendo se queda vacío, ¿no? Sí, no, está claro que la literatura, como otro proceso de comunicación más entre los seres humanos, necesita un emisor, un mensaje y un receptor y viceversa. Entonces, yo creo que propiciar ese espacio de encuentro, esos puentes, esa aproximación, lo que hace precisamente es hacer concreto lo abstracto. Quiere decir, el proceso creativo es un proceso en soledad, un proceso que requiere intimidad, requiere abstracción, pero luego también creo que es importante e interesante que la interpretación del lector se vea también en primera persona frente al autor, en cuanto a que ese mensaje que el autor está trasladando pueda tener una amplia mirada desde el lector y viceversa. Entonces yo creo que ese mundo que se entreabre, esa intersección de mirada, yo creo que puede propiciar precisamente al creador ampliar sus posibilidades creativas y al lector ampliar también las posibilidades en cuanto a ese autor y en cuanto a la literatura y a la narrativa en general y en concreto, ¿no? Bueno, como estábamos diciendo al comienzo de esta entrevista, estas primeras jornadas de narrativa se van a realizar en 3 días. En estos 3 días vais a desgranar el panorama literario con 3 mesas redondas. La primera de ellas es esta misma tarde, les recuerdo, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Provincia, en Sevilla, y se lleva por título Novela y sociedad, la interpretación de la realidad, hechos y fábulas. En esa mesa redonda estarán Manuel Barea, Salvador Compán, Emilio Ferrín y José María Vaz de Soto. Háblanos un poco de ella. Bueno, queríamos precisamente con esto, porque esta es la única mesa redonda, la inaugural, que está compuesta por 3 autores, el resto de mesas redondas está compuesta por 4, pero en esta primera inaugural, que además la va a inaugurar la responsable del área de participación, cultura y ciudadanía, Beatriz Sánchez García, de la Diputación Provincial de Sevilla, hemos querido precisamente que hubiera 4 generaciones de novelistas, de narradores, para precisamente desde el bagaje, la experiencia, desde, bueno, la plenitud en cuanto a la creatividad que haya tenido durante todo este tiempo, como por ejemplo José María Vaz de Soto, y en la otra punta que pudiéramos tener como extremo a un autor joven de 24 años, Manuel Barea, que ha sido ganador del premio de Valencia de novela negra, y en medio pues Emilio Ferrín y Salvador Compán. Entonces yo creo que componen un universo cosmopolita de la propia narrativa andaluza y de la propia literatura española, que creo que puede ser muy interesante en cuanto a, bueno, ahondar en los diferentes aspectos novedosos que pudiera tener el autor más joven con respecto a la dilatada experiencia que pudiera tener el autor de mayor enjundia, como en este caso José María Vaz de Soto, ¿no? Entonces, creo que en atención a estos 4 autores y esta jornada inaugural, creo que es un aldabonazo también, pudiéramos llamar, en cuanto a la concesión de lo que son los actos culturales, porque precisamente al trasladarle al propio lector la posibilidad de interpelar, de comentar, de valorar, de reflexionar con los autores, creo que propiciamos, como decía anteriormente, ese espacio de encuentro, pero ese espacio también de reflexión y de crítica que creo que es necesario en los tiempos que corren, ¿no? Hoy más que nunca es necesario la otredad, que hablaba Antonio Machado, ¿no? El otro también existe y la única forma de considerar al otro es bueno, atender y considerar lo que otro nos dice, ¿no? Estamos en una situación de vértigo, en una situación de
resquebradura moral y ética, y creo que es importante que los creadores también tomen ese compromiso desde su propia palabra, pero también desde su reflexión y pensamiento, porque creo que más allá de la palabra escrita, la literatura está formada por la palabra viva que los propios autores y lectores componen en esa hilatura única que es la literatura, ¿no? Y en atención a eso es lo que queremos en esta primera jornada inaugural, o sea, llamémoslo así, ser un banderín de enganche para a partir de la segunda y tercera jornada seguir lidiando este toro de la literatura que creo que tiene unos cuernos finísimos que además apuntan a la herida, pero a esa herida de luz que es la creación, ¿no? Y hablando precisamente de las otras mesas redondas que habrá en estas jornadas de novela, vamos a mañana, ¿no? 27 de marzo, que la mesa girará en torno a la novela histórica bajo el título Novela e Historia, la interpretación del pasado, vestigios y ensoñaciones. Las personas que estaremos en esa mesa redonda serán Francisco Gallardo, Teo Palacios, que también ha sido invitado en este programa y hemos estado hablando con él de su última novela, y una servidora de todos ustedes. Tú serás, Pedro, el presentador y el moderador, José María Romero Barea. ¿La novela histórica tenía que estar presente, Pedro? ¿Se sigue considerando que la novela histórica está de moda? Porque es algo que a los que escribimos histórica nos dicen siempre, ¿no? Y bueno, casi que lo dicen como si fuera algo que va a pasar, y resulta que precisamente los autores que van a estar en esa mesa redonda somos gente que le cantamos mucho a nuestra ciudad, ¿no? A la ciudad en la que vivimos, y que curiosamente pues tampoco parece que haya tanta fuerza en Sevilla, ¿no? Al hablar de nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que eso es ¿cómo indicarte? Es la virtud y el defecto, ¿no? Quiero decir, yo creo que contextualizar históricamente sucesos requiere una aproximación que no siempre es entendida. Y pongo como ejemplo Benito Pérez Galdós y sus episodios nacionales, que considero que puede formar un referente en cuanto a lo que es la literatura de contemporánea, ¿no? En cuanto a esa apreciación histórica del fenómeno, llamémoslo así, novela histórica, ¿no? Yo creo que la novela histórica tiene un valor en sí mismo, pero esa novela histórica también está denostada por la trivialización y banalización que quizás, bueno, se le da en atención a los propios lectores y en atención a los propios autores. Yo creo que ahí no hay una novela histórica, hay muchas novelas históricas, y creo que es fundamental establecer ese parámetro de calidad que no siempre contienen las novelas históricas, no por la rigurosidad, sino por la recreación, por la fabulación que necesita esa novela histórica en atención a unos acontecimientos, a la veracidad de los mismos, pero también a la interpretación psicológica de ese momento histórico que necesita también el adiestramiento, el oficio del autor, ya no solo en la pureza de lo que es la veracidad de los hechos, sino también introducirse en lo que pudiéramos llamar esa psicología de los personajes y esa necesidad de abordar acontecimientos pasados, pero desde una perspectiva que pueda ser atractiva para el lector. En ningún caso creo que es necesario coincidir con que la novela histórica entendámosla didáctica o pedagógica. No. Se trata de distraer, se trata de hacer posible que ese suceso, ese momento histórico sea trasladable a la actualidad. Y entonces los literatos, los novelistas, los narradores hacen posible esto. Pero claro, yo creo que el nivel de calidad es muy fluctuante, y entonces no hay una determinación clara en cuanto a que el proceso de novela histórica sea tan evidentemente aceptado, ¿no? Hay como una disposición anímica, o por lo menos lo que observo yo, de tratarla como un subgénero, ¿no? Cosa que yo no considero en absoluto, pero bueno, va un poco ligado a este proceso también donde el marketing, donde, bueno, el proceso de mercantilización de la cultura también aborda que los referentes culturales no siempre sean los de más calidad, sino los que aparecen más en los anaqueles, los que aparecen en los escaparates, y creo que hay que hurgar, hay que arañar, hay que ver un poco más allá y observar cómo hay autores, como son los que componen la mesa redonda de la segunda jornada, que ya no solo por su bagaje, sino también
por su sensibilidad social en cuanto a no a los aspectos que tratan, sino a la disposición que ellos mantienen con la literatura y el compromiso generoso y cómplice como son este hecho constatable de las primeras jornadas que de forma cómplice y generosa ellos participan, ¿no? Entonces, en este caso como tú, ¿no? Y yo creo que va un poco ligado a todo esto, ¿no? Ese creo que es el fundamento de esta, llamémoslo así, dualidad, ¿no? En cuanto a que hay una novela histórica que pueda considerarse interesante, pero a la vez pueda considerarse también banal, trivial, ¿no? Y creo que no es eso. Creo que hay otros caminos dentro de la novela histórica que además la hacen y la secundan desde un género de primer nivel. Además, creo que la novela histórica tiene un punto a su favor, que es precisamente el fomento a la lectura. Hay muchos lectores que yo conozco que han afianzado su pasión por la lectura a través de la propia novela histórica. Y eso creo que es un valor en sí mismo que además hay que significarlo y subrayarlo, y creo que no siempre se hace. Y por último, Pedro, hablemos un poco de ese último día, del día 28 de marzo, que se clausurarán estas jornadas de narrativa, con una mesa redonda que lleva por título Novela y Creación, la línea de sombra, hallazgos y descubrimientos. Las personas que forman parte de esa mesa redonda son Joaquín Doldán, Tania Padilla Aguilera y José María Romero Barea. Cuéntanos un poco de ella, esta última jornada. Sí, hemos querido en esta última jornada hablar un poco desde una línea heterodoxa de la literatura en cuanto a que son jóvenes autores y alguno de ellos es dramaturgo. Entonces componen una visión creativa sobre otro, atendiendo también a sus propias creaciones, a su propia novela, ¿no? Que abundan en otros ámbitos literarios que no son los convencionales. Entonces ellos experimentan con la propia literatura y creo que es un elemento interesante a tener en cuenta en el futuro. Es una literatura poco convencional que además requiere también una atención exquisita por parte del lector. Decía José Saramago que él preferiría siempre tener lectores inteligentes. Yo creo que todos los lectores son inteligentes, pero yo creo que hay un nivel de atención que necesita cierta literatura y no otro. En este caso, esta literatura requiere precisamente ese esfuerzo por parte del lector en cuanto a mascullar, a masticar, a poder ensalivar el propio trabajo literario del autor y poder consolidar también su propio pensamiento en atención a los retos que les traslada el propio autor, ¿no? Entonces queríamos darle esa oportunidad a autores más jóvenes que tienen una trayectoria menor, llamémosla así, en cuanto al número de obras publicadas, pero que tienen como rasgo fundamental atender también a ese riesgo, a ese desafío, a ese reto, a ese envite de nuevos ámbitos y horizontes literarios. Como decía al comienzo, Pedro, eres autor, eres poeta, eres editor, dinamizador cultural de esta ciudad. ¿Por tu experiencia consideras que la literatura tiene un espacio vivo dentro de Sevilla? Sí, es que yo creo, ¿cómo decirte? Hay dos planos. Un plano, llamémoslo así, más académico, más elitista, más de repercusión institucional, y hay otro plano, que es el plano que yo le llamo la trama cultural de base de la ciudad, donde en plena efervescencia pues bullen muchísimas posibilidades y alternativas culturales que van construyendo un submundo cultural. Digo submundo porque está en una situación de mirada diferenciada con respecto a la otra, ¿no? Entonces yo creo que el nivel de vida que tiene Sevilla, culturalmente hablando, es bastante considerable. Lo que pasa es que evidentemente hay otros contextos que son más serios, más gravosos, más académicos, más institucionales, que requieren otros rictus, ¿no? Y claro, ese doble plano del que yo hablo tiene una mayor solidez, llamémosla así, en el pálpito de las personas, porque hacen una vida cultural más próxima a ellas, ¿no? Entonces, pongo por ejemplo pues las librerías que están emergiendo en la ciudad, los diferentes cafés y bulevares donde, bueno, se desarrollan actividades culturales, incluso
espacios que en principio no tienen por qué ser culturales y que sin embargo se transforman, como son incluso Joaquín Doldán, que es uno de los integrantes de la tercera de la mesa redonda, es odontólogo y su propia consulta es un salón de exposición de pictórica. O sea, ese es un ejemplo válido de cómo se va funcionando en otros ámbitos que no son los puramente formales, y cómo la gente va construyendo la literatura, la palabra, desde un lirismo muy interesante, pero claro, muy próximo a la gente, ¿no? Entre tus libros de poesía se encuentra Retazos, que fue primer premio Plumier de versos, con voz propia. También ha recibido el primer premio del tercer certamen Creadores por la Paz y la Libertad en la modalidad de poesía, con tu obra Desde la Raíz y Hondura Secreta, y El Milagro y la Herida, que además yo tuve el placer de presentar. ¿Estás trabajando en alguna obra literaria ahora? ¿O te está absorbiendo toda esa dinamización cultural que realizas en los últimos años, te está absorbiendo por completo? Bueno, sí. Vamos, sinceramente, desde el punto de vista creativo, sigo estando muy presente en la intimidad. Como decía Antonio Gamoneda, la poesía es un asunto que se resuelve en soledad. Yo creo que eso es extensivo a cualquier ámbito literario o lírico. Entonces, pues bueno, creo que en mi caso personal no es el momento, posiblemente porque considere que, bueno, aparte de las actividades que estoy desarrollando y las responsabilidades orgánicas en las que me muevo actualmente, creo que hay unos ámbitos de creación literaria que, bueno, en cierta manera quiero distanciarme, fundamentalmente porque no quiero abordarlo desde precisamente ese perfil mío que actualmente tú has calificado, ¿no? Entonces prefiero un poco, una vez que pase el tiempo, volver sobre esa senda. Pero ahora estoy un poco en otra actitud, ¿no? En otra actitud, eso sí, nunca dejando la creación, pero bueno, permanece ahí inédita, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro Luis Ibáñez Lérida, por acompañarnos, por hablarnos de estas primeras jornadas de narrativa, y bueno, estaremos muy atentas a ellas. Mañana nos vemos. Muy bien, Nerea, un placer. Muchísimas gracias por tu atención, amabilidad y por hacer este programa. Pasen y lean. Un verdadero gozo. Muchas gracias, Pedro. Un besito fuerte. Un beso. Hasta ahora. Pues nada, ya lo saben, en la agenda de hoy, desde aquí, desde Pasen y Lean, por supuesto, lo que queremos es recomendarles encarecidamente que estén en estas primeras jornadas de narrativa. Les vuelvo a repetir, la Asociación Colegial de Escritores de España, en esta sección autónoma de Andalucía, ha organizado estas primeras jornadas de narrativa, cuya pretensión fundamental es contextualizar espacios de encuentro, de debate y reflexión entre novelistas y lectores. Las jornadas se van a celebrar durante los días 26, 27 y 28 de marzo, o sea, hoy, mañana y pasado mañana, a partir de las 7:30 de la tarde, las 19:30, en la Casa de la Provincia, Plaza del Triunfo, número 1, aquí en Sevilla. Pedro Luis Ibáñez Lérida, el delegado de ACE Andalucía, va a ser el coordinador, junto con José María Romero Barea, que también hará de presentador en alguna que otra ocasión. Les digo el calendario y las mesas, las que van a estar compuestas por diferentes escritores. El día 26 de marzo, o sea, hoy por la tarde a las 7:30, la mesa redonda girará en torno a novela y sociedad, la interpretación de la realidad, hechos y fábulas. Van a reflexionar sobre el asunto Manuel Barea, Salvador Compán, Emilio Ferrín y José María Vaz de Soto. Va a moderar y a presentar la mesa Pedro Luis Ibáñez Lérida. Mañana, 27 de marzo, a las 19:30, como les decía, novela e historia, la interpretación del pasado, vestigios y ensoñaciones. En la mesa redonda, Francisco Gallardo, Teo Palacios, que ya recuerdan, estuvo acompañándonos en nuestro Pasen y Lean, en el primer Pasen y Lean que hicimos. Y yo, una servidora de ustedes, también estará en esa mesa redonda. El presentador, Pedro Luis Ibáñez Lérida, delegado de ACE Andalucía en Sevilla. Modera José María Romero Barea, miembro también de ACE Andalucía.
Y pasado mañana, 28 de marzo, la mesa redonda lleva por título Novela y recreación, la línea de sombra, hallazgos y descubrimientos. Van a reflexionar sobre el tema Joaquín Doldán, Tania Padilla Aguilera y José María Romero Marea. Presentador Pedro Luis Ibáñez Lérida. Toda esta información la pueden encontrar también en los eventos de Facebook. Recuerden, poniendo primeras jornadas de narrativa de AC Andalucía. Y bueno, poco más, siempre se nos queda muy corto nuestro programa, nuestro Pasen y Lean, pero bueno, yo les digo que nada, que les espero el próximo miércoles y que nos vamos a despedir haciéndoles partícipes de una frase del escritor Paul Auster. Él dice: un libro no acabará con la guerra, ni podrá alimentar a 100 personas, pero puede alimentar las mentes y a veces incluso cambiarlas. Así que ya lo saben, no nos queda otra que alimentarnos y citarles para el próximo miércoles. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros.